Ay. Buenas tardes, gente, ¿cómo andan? Hoy estamos con Franco Rinaldi. Fran, la verdad, un gusto para nosotros tenerte con nosotros acá. La verdad, impensado que podíamos llegar a vos alguna vez. Para tanto, gracias a ustedes por invitarme. Muchas Un gracias. placer para mí. Muchas gracias. Fran, ¿querés comentarle a la gente que no te conoce quién sos? Sí, soy Franco Rinaldi, politólogo, salteño. Hace ya muchos años me especializo en políticas aerocomerciales, tanto como consultor como también para el sector público, colaborando con las auditorías que se hacen al sector, que comprende no solo Aerolíneas Argentinas, que en general es lo que más ruido hace, pero hacemos auditorías de aeropuertos, de organismos reguladores del Sistema Nacional Aeroportuario, en fin, varias cosas. De hecho, ahora tengo una conferencia de aeropuertos inteligentes en Viena en mayo, así que... Y además yo creo que desde los 12, 13 años muy interesado siempre en la política. Mis compañeros de primaria me odiaban porque los hacía ver Tiempo Nuevo, el programa de Bernardo Neusta en casa. Y a los 14 años armé el centro de estudiantes en la escuela pública donde hice todo mi secundario. La escuela pública era la Escuela de Comercio número 84, Doctor Victorino de la Plaza. A los 16 años fui presidente de mi centro de estudiantes, que lo disfruté mucho. Y ahora el año pasado inicié mi primera experiencia político-partidaria. ¿En qué partido, Fran? De la mano de Ricardo López Murphy, me gusta decir a mí, en Republicanos Unidos, para tratar de que todo ese bagaje que componen mis 41 años de vida se pudieran corporizar en un esfuerzo más para tratar de mejorar un poco la calidad de vida argentina. Fran, leí por ahí que tus padres fueron una parte muy importante en tu vida al dejarte volar. Sí, claro. Yo creo que tenía el instinto, para decirlo de alguna manera, el instinto liberal, que a veces tengo miedo de que sea una palabra que la estén usando tanto que la terminen bastardeando y vaciando de contenido. Pero digamos, yo creo que mi instinto liberal es de muy chico, porque primero que por la dificultad que yo tengo una patología que es básicamente una patología de una falla genética que osteogénesis imperfecta. complica mi asimilación de calcio en los huesos, y por eso tengo huesos más frágiles, por lo cual de muy chico he tenido siempre muchas fracturas, y lo normal para mí era estar fracturado, enyesado, con los dos brazos, las dos piernas, una pierna, un brazo, costillas, lo que sea. Entonces la verdad es que lo normal era que mis padres me tuvieran, no te digo que en una sanguchera de vidrio, pero me tuvieran lo más cerca posible, lo más controlado posible, lo más inmóvil posible. Y yo tenía el instinto de hacer exactamente lo contrario a eso, de moverme lo más posible, de salir lo más posible. Y tuve suerte de que mis padres son dos personas muy, muy razonables, los dos muy inteligentes, y los dos aceptaron mi voluntad por los desafíos. Cuando yo me vine a vivir a Buenos Aires a los 17 años, yo no había cumplido 18 años cuando vine a vivir, la verdad es que la mayoría de los problemas que mi papá y mi mamá me planteaban cómo los iba a resolver, porque ellos ya no iban a estar conmigo y yo me iba a vivir con ellos, la verdad es que no sabía cómo los iba a resolver. Le dije, de alguna manera los voy a resolver. Y ellos no solo que aceptaron eso, sino que obviamente mis primeros años como estudiante en la carrera de Ciencia Política, yo no trabajé. Y no trabajé porque mis padres me financiaron, así que me apoyaron, no solo, si vos querés, entre comillas, dejándome ir, que igual fue un esfuerzo, fue mucho trabajo de hablar, etcétera, etcétera,
pero también además me financiaron, que es una parte Sí, por supuesto. fundamental del apoyo que finalmente te está dando tu familia. Fran, ¿qué extrañas de Salta? Mi familia, sobre todo mi familia, porque aparte tengo hermanos que tienen nenas, los dos, cada uno tiene dos hijas que son mis 4 sobrinas, y mis padres. Yo cuando me fui de Salta, tenía nada, era un adolescente, entonces tenía toda la necesidad de estar lejos de ellos y de hacer mi vida lejos de ellos, y nunca estuve peleado con ellos, pero me sentía como muy distinto, y con los años aprendí a disfrutarlos un montón, y a mí me gusta ahora tenerlos lo más cerca posible, así que cuando puedo me hago una escapada, o como ahora los hincho para que vengan a visitarme. Pero sobre todo extraño mi familia y no mucho más. Lo más importante. Sí. Fran, hiciste como un paréntesis cuando dijiste que hacías auditorías en Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué? ¿Está mal Aerolíneas Argentinas? Sí, claro. Bueno, lo que nosotros a lo largo de los años pudimos además saber, yo además lo investigué particularmente, por eso hice un libro sobre Aerolíneas Argentinas. Digamos, Aerolíneas Argentinas tiene varios problemas. Tiene una magnitud de relación de fuerzas de trabajo con su flota y con su cantidad de horas de vuelo totalmente anacrónica, desopilante e infinanciable, totalmente infinanciable. Así que Aerolíneas Argentinas tiene, te diría, para empezar a hablar, tiene ese problema, pero además tiene un problema para mí que es conceptual, que es la compañía aérea desde 2008 para acá, cuando la expropia la señora de Kirchner, se convirtió en cualquier cosa menos en una compañía aérea. Entonces, todas las auditorías sobre aerolíneas, o los exámenes o los análisis que uno puede hacer, se quedan cortos, porque en realidad el problema que tiene Aerolíneas es un problema conceptual. Es una empresa aérea que funciona como cualquier cosa menos como una empresa aérea. Funciona como una caja de la política, como una bandera emotiva para convocar voluntades políticas en la República Argentina, como una excusa para justificar cosas que no se hacen o cosas que se hicieron mal. Entonces, conceptualmente, una compañía aérea es una empresa que transporta pasajeros y carga. Fin de la historia. Y Aerolíneas es cualquier cosa menos eso. O sea, transporta alguito de carga, muy poco. El sector de carga en la Argentina es penoso, está totalmente subdesarrollado, sobre todo por Aerolíneas Argentinas. La mayor parte de la carga argentina la mueven compañías privadas. Mucho LATAM, mucho American, sobre todo lo que sale hacia afuera, sí. Te cuento. Y transporta muy pocos pasajeros. De hecho, Argentina tiene la tasa de pasajeros por avión más baja de toda la región. Más baja. Sí, hoy leí mismo que a Bariloche fueron 30 personas en un Boeing. Tremendo. ¿Por qué consideras que sacaron las low cost? Porque la política aerocomercial argentina la maneja la Cámpora con Recalde desde que volvió el gobierno, ¿no? Que es cuando empieza la batalla final contra los low cost. Y gobiernan los sindicatos aeronáuticos, que son sindicatos muy fuertes, muy ideologizados, pero por sobre todas las cosas con un gran espíritu de cuerpo. Son corporativistas a cagarse, entonces es muy difícil tocarle privilegios a ellos, y los privilegios del sindicalismo aeronáutico argentino necesita que no haya competencia, porque la competencia exhibe todavía más la cantidad de privilegios impagables que además no existen en la industria, que tienen los trabajadores aeronáuticos, que están
abajo de Aerolíneas Argentinas y abajo de una organización incluso todavía legal. Yo siempre, cuando los quiero molestar, digo que hay que derogar el 671, que es una normativa que les garantiza una cantidad de privilegios que hacen infinanciable cualquier compañía aérea que desee volar bajo esa norma. Pero, digamos, ellos cogobiernan, de hecho cogobiernan no solo Aerolíneas, sino que cogobiernan la política aerocomercial de la República Argentina. Yo creo que en Argentina decide mucho más Siriel y Viró que lo que decide la titular de la ANAC, Paola Tamborelli. ¿Es casualidad pasar por el aeroparque, por ejemplo, y ver solamente aviones de Aerolíneas Argentinas y no otra compañía aérea? No, y te voy a decir una cosa peor. Si vos pasás por el aeroparque, parece un cementerio, comparativamente con, si vos lo compararas, no sé, con el Arturo Benítez en Chile, o con el Guarulhos en Sao Paulo, o con el Galeão en Río. No te estoy diciendo, o el Dorado, o el aeropuerto de Lima, Ecuador, Colombia. Bueno, Colombia casi que duplica más que duplica nuestra cantidad de pasajeros en avión por año, teniendo casi la misma población. Colombia tiene 1 o 2 millones más de habitantes que Argentina, no sé ahora cuánto nos va a dar el censo, y transporta el doble que nosotros, el doble. Tremendo. Es decir, es un cementerio, porque como te decía antes, en Argentina se vuela poco. El principal problema argentino en términos de materia aerocomercial es que se vuela poco. ¿Por qué se vuela poco? Bueno, porque hay una sola empresa hegemónica que vende caro los pasajes y vuela poco también. Vuela muy poco. Caro y sin facilidad. Sí, digamos, capaz que, decir un número tentativo, ¿sí? Pero ponerle que un piloto de aerolíneas esté volando entre 40 y 50 horas mensuales y debería estar volando entre 70 y 80, que es lo que volaría la mitad. Un piloto en otra compañía. Entonces, vos tenés una gran hegemonía de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque, y además tenés obviamente una cantidad de frecuencia. Bueno, ni que hablemos, si vos fueras a Estados Unidos, ves imposible. saliendo y bajando, saliendo y bajando, saliendo a Europa, saliendo y bajando aviones permanentemente. Vos vas acá, capaz podés estar 3, 4, 5, 10 minutos en el Aeroparque y no pasa nada. Además de que no es aeropuerto verdaderamente 24 horas, porque no funciona 24 horas. No. Acá en el Aeroparque no hay vuelo a las 1, 2, 3, 4 de la mañana, 5. Creo que a las 5 y pico es el primer vuelo. Fran, ¿por qué Ricardo López Murphy? Bueno, muchas razones. Te diría que las principales es que Ricardo reúne una cantidad de cualidades y virtudes que a mí me generan mucha identificación y que me parece que son valores muy importantes para tratar de cambiar el rumbo de la Argentina. Dicen que habitualmente un test que uno le puede hacer para saber si el político funciona o no funciona es si le comprarías o no un auto usado. Yo a Ricardo obviamente le compraría un auto usado. Entonces, eso es una buena medida. Pero Ricardo es de los pocos políticos. Mira, yo creo que me interesa la política desde los 8 o 10 años. Con lo cual hace más de 30 que pienso, trabajo y hago política, incluso aunque no hiciera política partidaria específicamente como hago ahora. Y debe ser de las personas que reconozco que ha ido ayornando, si vos querés, su discurso, pero sin dejar de enarbolar con mucha convicción, con mucho fundamento, con mucha racionalidad, sus convicciones y sus valores.
Para mí la política necesita de valores, ¿sí? Yo hago política para persuadir, no hago política para que me den la razón, hago política para persuadir. Es muy importante eso. Por supuesto. Hay que hacer política para persuadir. Yo necesito que los que me ven se convenzan de que nuestro camino, que mi camino, que lo que yo les propongo va a salir bien, va a estar bien y va a ser lo mejor posible. No es que tengo razón. Eso, los autoconvencimientos sobre quién tiene razón. Obviamente, todos siempre, cuando esgrimimos, es una cosa de lógica básica, ¿no? Y de conducta humana, pero siempre uno, cuando se expresa, siempre uno cree que tiene la razón, ¿sí? Todos cuando hablamos pensamos, naturalmente decimos yo tengo razón. Es muy difícil que alguien diga o piense o crea que va a expresar algo, una idea equivocada. La diferencia está en la capacidad de persuadir y en la elaboración y en tu capacidad de argumentar. Y en eso Ricardo me parece, de los políticos argentinos, de los más imbatibles que hay. Y además, él promueve algo muy poco frecuente en la Argentina. Yo creo que la Argentina del futuro, que evite o que le ponga un freno a la debacle en la que estamos, que yo creo que se origina en 1946 y que ha tenido algunos bachecitos, pero y del cual el principal responsable, no hay ninguna duda, es el Partido Justicialista. Y sobre todo esa debacle se ha profundizado en los últimos 20 años, si vos querés. Yo creo que la Argentina para adelante sale con una sola forma de gobierno. Esa forma de gobierno es el constitucionalismo. Y yo creo que Ricardo López Murphy es el mejor representante político argentino del constitucionalismo. ¿Y dónde te gustaría verlo en el 2023? A mí me gustaría verlo en algún cargo ejecutivo, naturalmente. Por supuesto que de mínima la ciudad de Buenos Aires, de máxima la presidencia de la Nación. Yo recuerdo que, ya lo conté esto un par de veces públicamente, pero la persona que me dijo, ¿por qué no lo llamas a Ricardo? ¿Por qué no le mandás un mensaje? Le dije, le digo, yo la verdad que yo estoy para trabajar para Ricardo López Murphy, presidente. Y me dijo, mandale un mensaje, decirle, Ricardo, estoy para trabajar para Ricardo López Murphy, presidente. Eso fue hace un poco más de un año, 2 años casi. Así que, nada, yo creo que Ricardo sería... Aparte hay una cosa que es muy importante, ¿no? Que el primer mandatario entienda que en la Constitución está la base del futuro próspero de la Argentina, es una cosa monumental. Yo he hablado privadamente con Ricardo y hemos coincidido en que si Argentina simplemente se ciñera a respetar la Constitución Nacional, cualquier gobierno, Argentina podría ser, y tiene todo para ser, el país más liberal del mundo. Y cuando digo liberal, ahí además estoy diciendo más próspero. Podría ser el más próspero de la región. No hace falta hacer grandes cosas, hay que respetar la Constitución. Y entonces, viste, entre los clivajes habituales, izquierda, derecha, ahora los libertarios, los liberalotes, los liberalitos, la Constitución es un poco una idea anglosajona, ¿sí? Los yanquis, los gringos piensan mucho en eso, en el constitucionalismo, pero la Constitución está la base, y yo creo que Ricardo es el mejor exponente de eso. ¿Qué opinas de los dichos de Máximo, de los porteños? Me parece que son parte de las declaraciones clásicas de quien hace política con el resentimiento. ¿Pero por qué los mismos que critican son los que viven en Cava? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué los mismos que critican a los porteños son los que viven dentro de Capital Federal? Por eso te digo, o sea, la declaración del diputado Máximo Kirchner, Máximo no piensa eso, de verdad. ¿Vos crees que piensa eso? Espero que no. No lo piensa. Son declaraciones de alguien que hace política con el resentimiento. El kirchnerismo, el gran descubrimiento, el gran acierto político del kirchnerismo como espacio de poder
es haber entendido que había como una creciente potencialidad de gente enojada, resentida, embroncada. Agarró, digamos así, como un poquito de lo que en su momento corporizó o sustanció la izquierda, incluso espacios tipo Luis Zamora, etcétera, etcétera. Agarró eso, lo amalgamó, lo metió abajo del Partido Justicialista y cabalgó sobre eso. Entonces, ellos hacen política con el resentimiento. Entonces, las declaraciones de Máximo Kirchner son las declaraciones de alguien que trabaja sobre cargar la tinta, el subrayar al resentido, a la gente que tiene bronca con el otro. Por eso las expresiones para con los ricos, o las expresiones para con los porteños, y ¿te acordás las expresiones de la señora de Kirchner diciendo que hasta los helechos tenían luces, o sea, como toda esa cosa, el desprecio a lo suntuario, no es porque no es genuino, no es honesto, es tratar de agarrar a los núcleos más resentidos de la Argentina, que están postergados por las decisiones políticas de ellos y por los rumbos de ellos. Bueno, los agarran y dicen, nosotros estamos de tu lado, nosotros odiamos igual a los ricos, a los porteños, a los fachos, a los... Acá hacemos un corte. Fran, ¿qué políticas promovés en la ciudad de Buenos Aires para la gente discapacitada? No muchas. Y te digo por qué. Yo hace muchos años, mi primer trabajo en la ciudad de Buenos Aires fue para una ONG que se llama Lucina, que era la promoción de jóvenes, de la promoción de liderazgo de jóvenes con discapacidad. Y después participé en varias, además fui profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la maestría en la Facultad de Derecho, de la maestría de discapacidad de la carrera de la Facultad de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Soy el armador y fundador del espacio de extensión universitaria, del programa de extensión universitaria de la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Discapacidad, para tratar de promover una universidad más accesible para las personas con discapacidad, etcétera, etcétera. En el 2005, cuando empecé a trabajar en políticas públicas, pero provenientes desde el gobierno, digamos así, desde la parte estatal, empecé ya como a perfilar otra cosa para mi vida profesional. Y un poco abandoné los temas de discapacidad en términos políticos y de planificación de políticas públicas, que finalmente para lo que yo sirvo y creo que para lo que soy bueno, además de que puede ser para parlamentar y para argumentar y para polemizar, eso desde ya que también, y me interesa y creo que tengo algún nivel de mínimo de talento para eso, pero para pensar y planificar políticas públicas en materia de discapacidad no tengo muchas, porque no me dedico a eso, me dedico a otra cosa, como casi ya todo el mundo sabe. Y un poco tuvo también con una decisión de vida yo en un momento decidí de no trabajar de discapacitado, ¿viste? Quería no trabajar de discapacitado, quería no valerme de mi discapacidad, pues estoy en contra de los cupos y eso. Yo no quería valerme de mi discapacidad para conseguir cosas. Y te cuento una anécdota. Hace menos de un mes cometí un error. Cometí muchos, ¿no? Pero cometí uno que voy a nominar ahora, que fue escribir una nota para el diario Clarín que me habían propuesto, en donde la idea de la nota era que contara un poco cómo había hecho para salir, pero finalmente la nota lo que me pedía era que hablara de eso, de la discapacidad y de cómo era para mí la vida de discapacidad, etcétera, etcétera, que es exactamente lo que yo hice con mi vida, que es evitar que ese sea mi tema de conversación. Yo quería que mi tema de conversación sean todas las otras cosas que me apasionan, pero no porque lo oculto. Yo vivo con discapacidad, es inocultable. Además, mi singularidad física es tan singular que no hay una posibilidad, ¿viste?, de que me haga pasar por José Miolans, ¿viste?, o por Guillermo Coria. No puedo ser Guillermo Coria.
Entonces, eso yo lo vivo, me hago cargo, voy para el frente, no tengo ningún complejo de inferioridad sobre el tema, etcétera, etcétera. Y tengo, creo, un gran reconocimiento de cuáles son mis limitaciones, por más que a veces me puedo olvidar. Pero creo que hay gente mucho más apta que yo para pensar eso y que se dedica a eso, con y sin discapacidad. Yo te voy a contar una cosa. Cuando yo armé el programa de extensión universitaria en la Universidad de Buenos Aires, ¿sabés cuál era mi primer objetivo? Lo de echarle en las 13 facultades más CBC. 13 facultades de la Universidad de Buenos Aires más CBC. Mi principal objetivo, ¿sabés cuál era? Incorporar a la causa a personas sin discapacidad. Porque yo estaba convencido, y estoy convencido aún hoy, que el éxito de políticas de accesibilidad para personas con discapacidad en la ciudad, en la provincia, en la República Argentina toda, necesita del compromiso de personas sin discapacidad. Porque las personas sin discapacidad son el 90% de la población, según la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud dice que el 10% de la población tiene algún tipo de discapacidad. O sea, todo el 90% restante no tiene discapacidad. Claro. Hay una cosa, viste, políticamente correcta, de tratar de decir que somos todos discapacitados. Mentira, no es cierto eso. ¿Sí? Las personas que no caminan no es lo mismo que las personas que sí caminan. La discapacidad no es una capacidad diferente, es una disminución en una capacidad. En este caso, por ejemplo, en la mía, es motora. ¿Sí? La gente que no ve, no ve. No es lo mismo que el que ve. No, bueno, todo no. La mayoría de la gente ve, escucha, camina, ¿sí? No se cae, se fractura. ¿Está bien? Bueno. Entonces, yo hago esa distinción, lo valoro, y al mismo tiempo necesito que la causa, yo lo estoy pensando más políticamente. Yo digo, políticamente la causa necesita incorporar a gente que no tiene discapacidad. Y eso fue una gran batalla que yo di, incluso en las ONG laterales, porque en general las personas con discapacidad, como de otros sectores minoritarios de la sociedad, no quieren a otros, no quieren que se metan otros. Y yo creo que el éxito político, y lo decía siempre, un día me invitaron a dar una charla para la CHA, ¿sí? Que se vio en el aula Costequi Santillana, ahí en la sede de Marcelo T. Alvear de la Facultad de Sociales, y casi me sacan a las pedradas, porque yo le dije que muchas veces los sectores minoritarios, incluido la CHA, eran sectarios, y que excluían a otras personas que no fueran parte de la comunidad originalmente o genuinamente, y que eso nos llevaba al fracaso político. Y no, salí acá. Tuve que salir, obviamente no me invitaron más, pero lo hice en la AMIA, las muchas veces que fui a dar charlas a la AMIA, que me invitaron de la AMIA, etcétera, etcétera. Ese es mi... Dicho todo esto, que perdón fue una respuesta larguísima, dicho todo esto, obviamente a mí me parece que particularmente la ciudad de Buenos Aires tiene una gran cuenta pendiente, sobre todo en materia de veredas, de rampas y de cruces de calle. Yo no sé cómo se resuelve o cómo lo resolvió Nueva York, París, Londres, Berlín, te digo ciudades en las que estuve, Singapur, pero los agujeros que en donde se te mete la silla de rueda, que acá supuestamente son creo que son el argumento civil, digamos, de ingeniería civil, para que las calles no se inunden más, cómo está hecho en otros países para que no se inunden, pero y está sin eso, no sé cómo es, pero hay que hacerlo. De alguna manera hay que hacer una rampita, un pisito, no sé qué es así. Y yo creo, y vuelvo otra vez a la cuestión política, creo que la gran deuda en materia de accesibilidad de la ciudad de Buenos Aires y con las personas con discapacidad o para las personas con discapacidad tiene que ver con algo de lo que te decía recién, que es que no le cuesta a la política. El político puede, si las veredas están rotas, no pasa nada. Si no hay rampas, no pasa nada. Si la calle está rota, no pasa nada. Entonces, no pasa nada en términos políticos, ¿está bien? No tiene un costo. Claro. O sea, al no tener un costo, es la mejor garantía para que no haya una gran transformación sobre el tema. Así que a mí ¿Qué promovería yo? ¿Cuál sería mi agenda número 1 si me ocupara mañana de nuevo sobre el tema de discapacidad?
Bueno, obviamente que la ciudad tiene un montón de espacio para mejorar, para ser accesible. Y la misma ciudad es la prueba de que se puede, porque la ciudad tiene barrios en donde la accesibilidad ha mejorado enormemente y tiene barrios en donde la accesibilidad está atrasadísima. Una solución práctica de política pública, que yo la sé no porque piense el tema, sino porque lo vivo, es cemento alisado, viejo, se terminó el partido. ¿Cómo solucionaron las grandes ciudades del mundo las veredas rotas, que son malas para las personas en silla de ruedas, malas para las personas con dificultades para caminar, malas para los ancianos, malas para los cochecitos? Bueno, cemento alisado, se terminó el partido. Y es mucho más fácil de mantener. No sé si eso necesita una ley de la legislatura porteña, porque el problema es que ahora eso depende de los frentes, de cada uno, de cada propietario, de cada frentista, digamos así. Entonces por eso vos vas a ver una vereda que viene perfecta y de repente está toda rota. ¿No te ha pasado de ver que arreglan veredas donde ya estaban bien las veredas? Sí. Bueno, pero a mí a ver, yo te digo lo siguiente, o sea, yo no hago una valoración moral sobre los negocios de la política. Yo entiendo que eso es irremediable eso pasa en Nueva York también. Nueva York, Bloomberg se cansó de romper veredas que estaban correctas para hacer negocios, lo cual, digo, eso es algo, si vos querés, un tanto inevitable. El problema es que rompeme donde ya está rota para ponerla bien. Claro. O arreglame donde está rota para ponerla bien. Hagamos negocio así. Y por último, Fran, ¿qué certezas tenés en la vida? Vos decís, además de que, como dicen, ¿no?, el pago de impuestos, sí, y que nos vamos a morir. No. Es una pregunta rara, difícil. No, yo la única certeza sí que creo que tengo, es la de que no puedo hacer nada que no quiera. No estoy dispuesto, el tiempo que me quede de vida, yo no lo puedo invertir en nada que no quiera. O sea, yo aprendí como a encontrarle como un amor a las cosas que hago, ¿viste? Entonces, solamente puedo hacer cosas que me hagan bien, que me den placer, que me generen algún nivel de enamoramiento. No puedo hacer nada que no me genere, que no me caliente, ¿viste? Supongo que esa es la única certeza que tengo. Y eso, obviamente, me permito aceptar que hoy es una carrera política, por decirte un ejemplo, y mañana puede ser tener un programa de televisión, no sé, yo qué sé, o ser presidente de una compañía aérea afuera, no sé, o gerente o lo que sea. Pero yo te digo, la única certeza que tengo es que tratar de identificar qué es lo que me produce amor, ¿viste? Y agarro eso y le doy con todo a eso. Eso es lo único que me voy a morir. Como todos. Como todos los días, como dice Nietzsche, todos los días nos estamos muriendo un poquito. Gracias, Fran. Gracias a vos. Un placer. Igualmente.